Morgantown es una hermosa ciudad ubicada en el estado de Virginia Occidental, Estados Unidos. Una hermosa ciudad en Virginia Occidental. Es conocida por sus bellos paisajes naturales y su buen ambiente educativo. La famosa Universidad de Virginia Occidental está situada aquí. Además, aporta a esta ciudad energía joven y un potencial de desarrollo vibrante. Sin embargo, hasta que en 2012 ocurrió un caso grave que rompió la imagen que la gente tenía de esta ciudad. Hola a todos, bienvenidos a la agencia de investigaciones Shima. Soy Sima. La historia sucede el 5 de julio de 2012. Skylar Neese, de 16 años, era un estudiante de segundo año de secundaria en Morgantown. Mientras asistía a la escuela, también trabajaba a tiempo parcial en una cadena de comida rápida. Skylar, con su apariencia destacada y su actitud optimista, era muy querida por sus compañeros y colegas. Además, como hija única, Skylar había sido mimada por sus padres desde pequeña, especialmente su padre, el doctor, quien la trataba como a una joya preciosa. Aquella noche, Skylar acababa de terminar su turno en la cadena de comida rápida y regresó a casa. Al entrar en la casa, le dijo a sus padres que se sentía muy cansada esos días y que quería acostarse temprano. Así que, después de despedirse brevemente de su familia, Skylar regresó a su habitación y cerró la puerta. Al día siguiente, por la mañana, Mary y el doctor se levantaron temprano para ir a trabajar, pero cuando estaban por salir, la puerta del cuarto de Skylar seguía cerrada. Los padres pensaron que su hija estaba muy cansada del día anterior, por lo que decidió dormir un poco más. Así que no quisieron molestarla y después del desayuno cada uno se fue a trabajar. Por la tarde, cuando el doctor regresó a casa después del trabajo, encontró la casa extrañamente silenciosa y la puerta del cuarto de Skylar seguía cerrada. Eso le pareció raro porque Skylar solo cerraba la puerta cuando dormía. Pensó que aunque durmiera hasta tarde, no debería ser tanto tiempo. Entonces llamó desde la puerta del cuarto: "He vuelto, Skylar, ¿estás en casa?". Pero no hubo ninguna respuesta. Entonces se acercó a la puerta, tocó la puerta, pero seguía sin recibir respuesta. Así que giró la manija y abrió la puerta, solo para encontrar la habitación vacía. Su hija no estaba allí. El doctor pensó que no había oído que su hija saliera ese día, así que entonces sacó su teléfono y llamó a Skylar, pero nadie contestó la llamada. Luego, llamó a su esposa que estaba en el trabajo, diciéndole que nuestra hija no estaba en casa. Te dijo a dónde iba, pero su esposa tampoco sabía nada al respecto. El doctor también llamó a Hila, amiga de la hija. Hila y Skylar han sido mejores amigas desde la primaria y a menudo visitan las casas la una de la otra. Por eso Dave y Hila también se conocen muy bien. El doctor le preguntó a Hila si sabía a dónde había ido Skylar. Hila respondió que hoy no había tenido contacto con Skylar, pero que sí se habían enviado mensajes la noche anterior, aunque solo fueron conversaciones normales. Skylar no había mencionado ningún plan para salir hoy. Entonces, el doctor pidió a Hila que ayudara a contactar a Skylar y si tenía noticias, que llamara a casa de inmediato. Hila aceptó sin dudarlo. Después de colgar, el doctor inspeccionó la habitación de su hija, buscando alguna pista que indicara hacia dónde había ido. A primera vista, todo parecía normal en la habitación, pero cuando el doctor abrió el armario, encontró dos mosquiteros escondidos dentro. La casa de Skylar está en la planta baja y los mosquiteros se usan para evitar insectos. Normalmente siempre están instalados en las ventanas. ¿Cómo es que estaban dentro del armario? La mirada del doctor naturalmente se dirigió hacia la ventana donde solían estar los mosquiteros y en ese momento descubrió que la ventana interior no estaba completamente cerrada. Quedaba una pequeña rendija
en la parte inferior. Entonces, el doctor se acercó a la ventana, la abrió y asomó la cabeza y vio que debajo de la ventana había un banco largo. Al ver esto, los amigos que suelen quedarse fuera hasta tarde seguramente ya saben lo que está pasando. Después de pensar un poco, el doctor entendió la razón. Seguramente Skyler se escapó por la ventana anoche y el hecho de que la rendija quedara abierta indica que planeaba regresar por el mismo camino. Tras pensarlo un momento, el doctor sintió un escalofrío y le salió un sudor frío. Piensa bien. Ahora el mosquitero no fue vuelto a colocar, ni se retiró el banco que está debajo de la ventana, lo que solo puede significar una cosa. Desde que Skyler se fue anoche, no ha regresado. Entonces el doctor llamó a Mary de nuevo y le contó la última situación. Debido a Skyler, antes nunca se había quedado fuera toda la noche. La pareja estaba algo desconcertada. Después de discutir un poco, finalmente decidieron esperar un poco más. Tal vez Skyler pronto regresaría por sí misma. Así siguieron esperando hasta alrededor de las 4 de la tarde. El teléfono de la casa del doctor sonó. Era del restaurante de cadena donde Skyler trabajaba. Dijeron que Skyler no había ido a trabajar, por eso llamaban para saber qué pasaba. Fue entonces cuando el doctor se dio cuenta de que algo le había pasado a su hija. Inmediatamente llamó a la policía. 109, una emergencia más. Tengo una hija de 16 años que no, ha vuelto a casa, no ha ido ni responde a sus amigos. He contactado con muchos de sus amigos. ¿Lo ha hecho antes? No. Para entonces Mary ya había regresado a casa. La pareja estaba extremadamente ansiosa. Justo cuando discutían qué hacer a continuación, sonó el teléfono de Mary. Ella contestó y vio que era Sheila quien llamaba. Inmediatamente presionó para contestar. Esperando recibir buenas noticias sobre su hija. Pero lo primero que dijo Sheila fue, Skyler ha vuelto. Parece que ella tampoco tenía noticias recientes de Skyler. Mary solo pudo decir que ella no había regresado a casa. Pero ya hemos llamado a la policía y estamos esperando noticias de ellos. Al oír esto, Sheila respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión importante, y dijo, debo contarles algo. En realidad, anoche Skyler estuvo conmigo. Resulta que no era la primera vez que Skyler se escapaba de casa a escondidas. Skyler y Sheila y otra chica llamada Rachel a menudo quedaban para salir juntas por la noche. Mary y el doctor también las conocen. Rachel sabe que las tres siempre juegan juntas, son las mejores amigas. ¿Qué hacen esas tres chicas saliendo tarde por la noche? Primero suelen dar vueltas en el coche, luego buscan un lugar apartado y fuman un poco de marihuana. Aunque en muchos países esto es muy grave, una violación seria de la ley, comportamiento, pero en realidad no es gran cosa en Estados Unidos. Aunque Mary y el doctor en ese momento supieron por primera vez que su hija tenía ese comportamiento. Porque cuando las tres se encuentran, sin importar quién conduce, no conducen directamente hasta la casa de un compañero de clase, porque así es fácil que la familia se dé cuenta. Normalmente estacionan el coche a varias calles de distancia y hacen lo mismo al regresar a casa. Se bajan a varias esquinas de su casa y luego caminan hasta casa. Según Sheila, anoche, como siempre, después de fumar marihuana, llevaron a Skyler a un lugar cercano a casa. Skyler se bajó del coche y ellos se fueron sin acompañarla a casa. Y después de eso, perdieron todo contacto con Skyler. Mary y el doctor, al escuchar la narración de Sheila, quedaron muy impactados y a la vez les invadió una inquietud mucho más intensa. Porque si todo lo que dice Sheila es verdad, entonces Skyler probablemente tuvo un accidente en ese corto tramo de camino a casa. Ese camino tiene poca luz, pocos peatones. Se puede imaginar una chica sola en plena noche,
Caminando por un lugar así, lo peligroso que puede ser. Mary y el doctor inmediatamente informaron esta última noticia a la policía. Luego fueron al lugar donde Sheila dijo que Skyler se bajó, el lugar donde Skyler se bajó, y buscaron varias veces de ida y vuelta por ese camino, esperando encontrar alguna pista útil. Tras varias horas de búsqueda, y habiendo preguntado a muchos vecinos del camino, pero no encontraron nada, de repente Mary recordó que afuera del edificio de su apartamento hay una cámara que apunta justo a la calle. Quizá podría haber grabado algo. Así que de inmediato contactaron al gerente de seguridad del edificio y le explicaron la situación. El gerente de seguridad colaboró rápidamente y revisó las grabaciones de esa noche. Pero para sorpresa de todos, el contenido del video llevó el caso a un misterio aún más profundo. Según se sabe, Lasso dijo que alrededor de las 12 de la noche dejaron a Skyler a varias calles de distancia de casa. Por supuesto, ese lugar estaba fuera del alcance de las cámaras, pero según las imágenes, alrededor de las 12:30, es decir, unos 30 minutos después de que Skyler se bajara, un coche entró en el área vigilada y se detuvo al borde de la carretera. Luego vio a Skyler salir corriendo y subir al asiento trasero del coche. Es decir, Skyler se fue por voluntad propia, no fue secuestrada ni forzada. Esto hizo que la pareja de médicos respirara un poco más tranquila, pero aún no entendían la razón. ¿Por qué Skyler, después de tanto tiempo, seguía sin contactar a su familia? En los días siguientes, la policía también revisó cuidadosamente las grabaciones, pero debido a la mala calidad del video, no pudieron obtener pistas útiles. Además, según el video, Skyler se fue voluntariamente, lo que disminuyó la atención de la policía. Ellos pensaron que era otro caso de un adolescente que se había escapado de casa. Por lo general, en pocos días vuelven por su cuenta, pero lamentablemente no fue así. Con el paso del tiempo, Skyler siguió sin dar señales de vida. A pesar de que la noticia de su desaparición se había difundido por todo Morgantown y su aviso de recompensa estaba por todas partes, durante todo ese tiempo, nadie pudo ofrecer ni una sola pista útil. Se podría decir que Skyler desapareció como si se hubiera esfumado. Hasta diciembre del mismo año, es decir, 6 meses después de la desaparición de Skyler, Mary, Dave tenían cada vez menos esperanza de que su hija regresara sana y salva. El caso también comenzó a perder interés público. Sin embargo, justo en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. ¿Recuerdan a Rachel, la otra chica que salió con Skyler y Sheila? De repente, su salud mental se deterioró. De repente, su estado mental empeoró. En casa no paraba de gritar, rompía cosas e incluso golpeaba a sus familiares. La madre de Rachel, sin poder hacer nada, solo pudo decidir llamar a la policía. One counting on me. I have an issue with a 16-year-old daughter of mine. We can't control her anymore. La policía llegó a la casa de Rachel tras recibir la llamada y la ingresaron en un hospital psiquiátrico. Después de varios días de tratamiento, Rachel finalmente fue recuperando la razón poco a poco. Lo primero que hizo al salir del hospital fue ir directamente a la comisaría de Morgantown. Le dijo al policía de guardia: sé dónde está Skyler. Voy a contar todo. Luego, Rachel contó una historia que heló la sangre a todos. El 5 de julio, después de que Skyler se despidiera de sus padres para ir a dormir, luego regresó a su propia habitación. En ese momento recibió mensajes de Sheila y Rachel preguntándole si quería salir esa noche a fumar un poco de marihuana. Pero Skyler comenzó a negarse. La razón es que últimamente él, Sheila y Rachel tuvieron algunos conflictos. Originalmente, los tres eran muy buenos amigos, pero en este tiempo reciente, Skyler
claramente sentía que sus dos amigas empezaban a excluirlo intencionalmente. Él, como Sheila y Rachel, aparecían en la escuela vistiendo ropa de pareja, pero sin avisarle a Skyler con anticipación. Cuando se tomaban fotos juntos, siempre, de manera consciente o inconsciente, colocaban a Skyler en una esquina. Esto hacía que Skyler, que es muy sensible, se sintiera muy enojado. Por eso rechazó sus invitaciones para expresar su descontento por sentirse ignorado. Pero ese día, Sheila y Rachel siguieron enviándole mensajes sin parar, intentando convencerlo de salir con ellas. Finalmente, Skyler cedió. Así que, como de costumbre, quitó la mosquitera y la guardó en el armario, luego se deslizó sigilosamente por la ventana, dejando una rendija en la ventana para poder regresar después. Luego se agachó y esperó debajo de la ventana. Hasta que llegó la hora 0:30. Un auto se detuvo al borde de la calle. Skyler corrió y se sentó en el asiento trasero. Así que el auto que apareció en las imágenes de vigilancia fue conducido por Sheila y Rachel estaba sentada en el asiento del copiloto. Por eso, lo que las chicas le dijeron antes a la policía, que habían recogido y dejado a Skyler a varias cuadras, incluyendo los horarios de subida y bajada, fue todo mentira. Luego las tres chicas condujeron hasta un bosque remoto en la frontera de Pensilvania. Un bosque remoto en la frontera de Pensilvania. Ya habían venido varias veces antes. Después de estacionar el auto, las tres chicas salieron planeando fumar marihuana. Sheila repartió los cigarrillos, luego se tocó el bolsillo y dijo, «No traje encendedor, ustedes tienen». Las otras dos chicas también buscaron en sus bolsillos y dijeron que no tenían. Entonces Sheila dijo, «Tengo un encendedor en el auto. Skyler, ¿puedes ir a buscarlo?» Así que Skyler se dirigió hacia el auto, pero apenas dio unos pasos. Escuchó a las otras dos chicas susurrar detrás de él y Luego sintió un dolor agudo en la espalda porque dos dagas lo habían apuñalado al mismo tiempo. Penetraron en su cuerpo. Skyler no tuvo tiempo de pensar más y corrió hacia adelante, pero debido a que fue apuñalado con un cuchillo, no corrió muchos pasos antes de que Hila lo alcanzara. Después de empujarlo al suelo, Hila se montó sobre él, luego levantó el cuchillo y lo apuñaló violentamente en el cuello y el pecho con la bayoneta. Sky luchaba desesperadamente, agitando sus manos para defenderse. En ese momento, Rachel también llegó corriendo, sujetando firmemente el brazo de Sky. Tras unas cuantas puñaladas más de Hila, hizo una señal a Rachel para que siguiera apuñalando. En ese momento, Sky solo pudo quedarse tumbado en el suelo, mirando desesperado a sus dos mejores amigas de antes, preguntando una y otra vez ¿por qué me hacen esto? Pero las dos chicas no respondieron, solo agitaban los cuchillos, apuñalando sin parar el cuerpo de Sky. En medio de la pelea, Sky logró arrebatarle el cuchillo a Rachel y le cortó el tobillo. Tras la lesión, Rachel se retiró a un lado, pero Hila nunca dejó de atacar. Agitaba el cuchillo mecánicamente como una loca. Según Rachel, Sky, con una herida grave en el cuello, ya no podía hablar. La sangre brotaba sin cesar de su garganta, acompañada de una respiración difícil, haciendo un sonido burbujeante, hasta que, finalmente, Sky quedó completamente inmóvil. Luego, Hila y Rachel sacaron del maletero una pala, lejía, bolsas de basura y otras herramientas. Resulta que esta acción fue meticulosamente planeada por ellas. Cuando fueron a buscar a Sky, ya habían escondido los cuchillos en su ropa. Al bajar del coche, también deliberadamente no llevaron encendedor. Aprovecharon el momento en que Sky se dio la vuelta para buscar el encendedor.
para atacarlo simultáneamente. Al ver esto, seguro todos se preguntan, ¿cuál fue el motivo de su crimen? Como mejores amigos de antes, aunque la amistad se rompiera, ¿qué odio tan profundo podría justificar matar al otro? ¿Por qué llevarlo hasta la muerte? En realidad, la verdadera razón es bastante absurda. Resulta que Hila y Rachel tenían una relación amorosa. Con el creciente acercamiento entre ellas, comenzaron a ver a Sky como una carga, y a gustar cada vez menos Jill. Más tarde, en el diario de Sky, también se encontraron algunos registros donde él escribía que un día los tres estaban en casa de Rachel, habían bebido mucho y estaban un poco ebrios. Hila y Rachel incluso tuvieron relaciones sexuales delante de él, y Sky no se atrevió a irse porque tenía miedo de abrir la puerta y encontrarse con la madre de Rachel. Porque él tenía miedo, temía abrir la puerta y encontrarse con la madre de Rachel. ¿Quién hubiera pensado que dos jóvenes de 16 años en plena flor de la vida, simplemente por algunas disputas sentimentales insignificantes, llegarían a asesinar a su mejor amiga de entonces con una crueldad que supera incluso a algunos criminales psicópatas? Volvamos a la escena del crimen. Después de matar a Skyler, Sheila y Rachel inicialmente planeaban cavar un hoyo para enterrarlo, pero tras cavar unos cuantos golpes, descubrieron que el terreno era demasiado duro. No pudieron cavar un hoyo lo suficientemente grande para una persona. Entonces lo arrastraron directamente hacia lo profundo del bosque y cubrieron su cuerpo con algunas ramas y piedras al azar. Según la declaración de Rachel, la policía encontró el cuerpo de Skyler rápidamente. Llegaron jadeando en un lugar muy remoto. Si no fuera porque Rachel todavía tenía un poco de conciencia, porque el tormento interno prolongado la llevó al colapso mental, un colapso, estos casos probablemente no se habrían resuelto tan fácilmente. En la corte, Rachel expresó un profundo arrepentimiento por sus acciones y se disculpó sinceramente con el matrimonio Dreyfus. Finalmente, fue sentenciada a 30 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 10 años. En contraste, Sheila no mostró remordimiento en la corte ni pidió disculpas por sus actos y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de al menos 15 años. Estos casos también nos recuerdan a todos la importancia de prestar atención a la salud mental de los jóvenes. La mente de los adolescentes aún no está madura, pero son sensibles y delicados y fácilmente caen en emociones extremas de las que no pueden salir. Cuando enfrentan problemas interpersonales, suelen no buscar ayuda externa, sino que prefieren procesarlo por sí mismos. Por eso, la sociedad, la familia y la escuela deberían asumir la responsabilidad correspondiente y escuchar las señales de auxilio detrás de ese silencio. Bueno, esto es todo por la historia de hoy. Nos vemos en el próximo video.